buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en el cuarto episodio de Lecturas Compartidas, que pretendemos en este micro, que este micro sea un espacio en el cual no haya una sola voz que se oye, sino que haya cada uno de los programas alguien que nos viene a contar cómo empezó a leer y qué lectura nos recomendaría. Acá abajo del video tienen la posibilidad, porque les puse un índice, de ir a cada una de las partes, pero estos videos se componen en 4 partes: la presentación, el comentario y el inicio de lectura del invitado, un comentario o una reseña sobre alguna obra literaria y la despedida. Esta vez nos envió su video Oscar Cagliero. Oscar Cagliero es un concejal político y vecino de la comunidad de Sastre y Ortiz. Una persona muy generosa y muy querida por su entorno. Pero ¿por qué nos interesa que esté acá? Es porque además es un ávido lector. Pero no quiero distraerlos más con lo que yo voy a decir, porque tenemos que oírlo a él. Con ustedes, Oscar Cagliero nos cuenta cómo empezó a leer y cómo fue su camino de lectura. Bueno, yo recuerdo cuando tenía 4, 5, 6 años, a mi casa llegaba un diario que era La Sexta La Razón, un diario vespertino, que un vecino siempre nos acercaba. Yo no es que sabía leer, pero siempre le preguntaba a los mayores porque me interesaban los títulos grandes en tinta negra que aparecían en el diario. Así poco a poco fui aprendiendo a leer, y cuando llegué a la escuela primaria no fue tan difícil para mí, no fueron tan difíciles los cursos de lectura. Más o menos venía con un entrenamiento que me llevó a leer, sobre todo revistas Patoruzú, Patorucito, Capicú, etc. Había un montón de revistas en esa época de lectura para chicos. En casa siempre se leía mucho. Recuerdo cuando no había televisión todavía, después de la cena era costumbre tomar un libro. Mi padre tomaba uno de esos libros de las colecciones de bolsillo de Bruguera, donde venían las historias del lejano oeste. Recuerdo autores como Marcial Lafuente, como Fidel Prado, y que más adelante también yo las leí. Mi madre leía Joaquín Tellado, posteriormente, ya en la escuela, me hice socio de la Biblioteca Popular General San Martín, acá en Sastre. Conocí en esa biblioteca y quedé sorprendido porque me maravillaron las obras de Monteiro Lobato. Me marcaron y todavía hoy los veo en la biblioteca que están en los anaqueles. Más adelante ya empecé con los libros de la colección Robin Hood. Me encantaban los de Emilio Salgari con sus obras como Sandokan, Los Dos Tigres, La Montaña de Luz. Fueron libros que en esa época, entrando yo en la adolescencia, me apasionaron mucho y me daban a conocer un mundo en esa época que no había tanta información como la que hay ahora. Era imposible de conocer de otra forma, solamente por la lectura. Ya continuando en la secundaria, apareció en mi mano 100 años de soledad, y ese libro un poco me cambió la forma de leer, y me interesé mucho por el realismo mágico de toda la literatura latinoamericana, y me leyó leer un montón de obras, todas las de García Márquez, y un montón de autores americanos, ¿no? Recuerdo ya en la época de estando yo en la universidad, llegaron a mis manos los libros de Jorge Luis Borges, y también ahí quedé completamente entusiasmado con la lectura de los libros. Los libros de cuentos, El Aleph, el cuento La Biblioteca de Babel, Las Ruinas Circulares, y un montón de cuentos más que son espectaculares para yo, que no los había leído nunca. Por lo menos me interesé muchísimo por ellos. Leí mucho después en esa época literatura universal, Hermann Hesse, Kafka, y comencé a leer también libros de política, me interesaba bastante, no tanto libros, sino más bien artículos que aparecían en revistas, en diarios,
que me interesaban para tener una formación política. En estos momentos leo de todo, principalmente autores nacionales. Cortázar, Sábato, Bioy Casares, son todos autores que me apasionan. Y bueno, últimamente terminé hace unos pocos días atrás la lectura de un autor santafesino que yo no había leído nunca, que es Juan José Saer, y que es la colección de cuentos completos, que acá les muestro, de Juan José Saer, donde hay cuentos muy interesantes. Si tengo que recomendar algún libro, tendría muchísimo para hacerlo. Por eso voy a recomendar un cuento que es un cuento de Borges, que está en la colección de cuentos que se llama El Aleph, y es justamente el cuento que le da el nombre a este libro. Se los recomiendo para los que no lo hayan leído. Es un cuento muy interesante y tiene mucho que ver con esa ficción borgiana de cómo es el universo y el infinito y todas esas cosas, ¿no? Bueno, Oscar nos habló del Aleph, de Borges, de nada menos que de Borges. El Aleph es un libro de cuentos, no es una novela, un libro de cuentos bastante breves, los cuentos, publicada en 1949. Tan concisa, tan precisa, tan lo mínimo. Una obra genial. Siento de que Borges es el autor más importante del siglo XX argentino y creo que a nivel mundial. Que hay mucha literatura que no hubiéramos tenido si no hubiera existido Borges. Sin embargo, en ese libro de cuentos, que creo que son 16 o 17 cuentos, hay uno más increíble que el otro, que el Aleph vuelve a plantear el concepto de infinito que tiene Borges, que el personaje se llama Borges, y encuentra un objeto, y en ese objeto está todos los tiempos, todas las cosas, todo. En esa esfera que encuentra Borges está todo. Y este concepto de en lo mínimo, lo infinito. Este cuento se enmarca dentro de lo que se denominaría literatura fantástica latinoamericana. Y ahí no tenemos que confundirnos. Cuando hablamos de literatura fantástica en otros países, vamos a hablar principalmente de cuentos de fantasmas, de dobles, estoy pensando en Hoffmann, en este tipo de autores. Un invento nuestro, es una escritura, podríamos decir, muy argentina. La literatura fantástica argentina creo que tiene su inicio en Macedonio Fernández. Macedonio la plantea, Borges inventa esta literatura. En esencia, lo que genera o lo que mueve este cuento es una especie de extrañeza, de extrañamiento. El lector se siente incómodo mientras está leyendo. Hay algo que es cotidiano, que es normal, sin embargo hay algo nuevo que aparece que distorsiona lo real. Algo que en lenguaje freudiano podríamos mencionar como algo extrañamente familiar, ominoso. Es necesario pensar este cuento en relación con otros dos que aparecen en ese mismo libro, el Zahir y la escritura de Dios. Y bien, hemos llegado al final de este video y como siempre les digo, espero que ustedes pongan me gusta, que lo compartan, pero principalmente lo que más me interesa es oír las voces de todos. Oír las voces de todos y oír cómo empezó a leer cada uno y empezar a ver semejanzas y diferencias y empezar a hacer de este espacio
una comunidad de lectura. Los espero la próxima semana. Un gusto. Y de nuevo, muchísimas gracias Oscar por enviarnos tu video. Hasta la próxima semana.